Se suele criticar por la ciudadanía que el sistema penal de justicia es muy garantista. No es una crítica que se quede solo en Chile, sino que es extensible hoy en día a prácticamente todo el orbe occidental, desde Australia hasta Canadá. En principio, la palabra no debiera de conllevar rechazo ni mucho menos. No por nada, ser garante significa entregar seguridad, significa entregar certeza. Cuando un país instaura un sistema penal de justicia que tiene el poder de castigar a una persona por sus actos, que el legislador considera delito, el Estado se convierte en una especie de paciente con trastorno múltiple de personalidad. Esto porque por un lado se consagrará como acusador de alguien, pero al mismo tiempo como garante de los derechos de ese mismo alguien. En Chile, esta dinámica trastornada, aunque conveniente según el consenso jurídico, tiene como protagonistas a dos entidades con el advenimiento de la reforma procesal penal a principios del siglo XXI. Esto es el Ministerio Público como acusador y el Juzgado de Garantía como el organismo que vela, entre otros objetivos, por el resguardo de los derechos del imputado. Por eso es que si usted se va a dar una vuelta por Rondizoni y se sienta en ese edificio que aglomera los Juzgados de Garantía de Santiago, inaugurado en tiempos de la señora Bachelet, si mal no recuerdo, y se pone a oír en el público el paso de las causas por la mañana, en especial las audiencias de control de detención, va a ver cómo es que el juez le pregunta al defendido si lo maltrataron en el proceso, si le leyeron sus derechos, etc. Y en esta dinámica de la madre que cobija al hijo, no pocos ladronzuelos de poca monta, acostumbrados a pasar sentados frente a los jueces, aprovechan su minuto de fama para desquitarse con la policía y hasta calumniarlos, acusándolos de maltratadores. Esta idea de resguardar los derechos de una persona jurídicamente perseguida, si bien puede remontarse a épocas muy antiguas como curiosidad histórica, se va a venir a popularizar recién en Occidente en el siglo XVIII, con el advenimiento del Estado moderno y los ilustrados. Un pensador italiano, filósofo, abogado y criminólogo llamado Cesare Beccaria publicó en 1764 un texto que hasta el día de hoy se lee en las cátedras de pregrado de Derecho Penal de todo el mundo, titulado De los delitos y de las penas. En dicha obra, Beccaria aboga por la humanización del sistema penal de justicia, morigerando el castigo tanto en la crueldad como en la extensión temporal. Y a partir de ahí, diversas escuelas de pensamiento criminológico van a emerger en el mundo. En Chile, la reforma procesal penal se consideró como algo inevitable, ya que mirando el panorama internacional, estábamos atrasados en estas materias, en comparación con Europa, se decía. Casi todos los países del viejo continente, advertían, habían dejado de lado los sistemas inquisitivos, en donde el juez que sentenciaba era el mismo que investigaba, pero que se suele considerar como un sistema propio de un Estado absolutista previo a la Ilustración. El nombre malamente alude a los sistemas inquisitoriales de la Iglesia Católica en el medievo, así como también del Renacimiento, toda vez que a pesar de la mala fama de dichos tribunales, a quien no se le viene a la mente, por ejemplo, el asunto de las penas corporales como la tortura y la quema en la plaza pública, con aldeanos enfurecidos sosteniendo antorchas y rastrillos. Lo cierto es que Occidente le debe en gran parte al derecho canónico de la época la evolución de los sistemas de justicia. El ejemplo histórico más notable es el caso Galileo, donde incluso podemos vislumbrar una especie de fiscal haciendo las veces de detective y abogado acusador, sin perjuicio de que pertenecía de todos modos a la misma entidad sancionadora. Con el pasar de los años, Occidente va a abolir la tortura e incluso se va a abolir la pena de muerte en la mayoría de los países de la región, al tiempo que se instauraban los llamados principios limitadores del ius puniendi, es decir, los principios que limitan el derecho a castigar del Estado, tal como el de legalidad o el de culpabilidad. Así va a surgir también la teoría de la ley penal moderna, en particular producto del principio de legalidad o de reserva legal formulada por Feuerbach. Solo la ley es la que puede crear delitos, establecer penas y debe estar vigente al momento de la comisión del delito para poder castigarlo, cosa que se expresa con el aforismo nullum crimen, nulla pena sine lege.
Posteriormente se fueron agregando requisitos adicionales a la base creada por Feuerbach, como por ejemplo la de Maurach, quien agregó que la ley tenía que ser previa, es decir, previa a la comisión del delito, con prohibición de retroactividad de la ley penal, scripta, es decir, pública, formalmente promulgada, una ley propiamente tal, digámoslo, y stricta, taxativa, sin espacio para analogías. Además, el penalista alemán Jeschek va a agregar en el siglo XX que esta ley tenía que ser certa, es decir, lo más específica y detallada posible. Otros principios se fueron agregando a nivel procesal, como es el caso del popular indubio pro reo, es decir, si el tribunal tiene dudas acerca de la existencia del delito, o si sabe que se cometió el delito y tiene dudas sobre la participación del imputado, entonces el juez, ministro tribunal, aplicando la lógica garantista moderna, tiene que absolver. Existen profesores que incluso afirman que hay normas a nivel constitucional que darían pie, o al menos en tratados internacionales, para poder afirmar que la ley penal tiene que ser aplicada, en la medida que el texto legal lo permita, de un modo favorable también para el imputado. Es decir, estamos hablando de una interpretación pro imputado a nivel ya sustantivo y no solo procesal. Existen muchos profesores a nivel mundial que se caracterizan como paladines del garantismo penal. Hoy en día resuenan nombres como el jurista italiano Luigi Ferrajoli o el argentino Adolfo Alvarado, quienes incluso han defendido que el sistema acusatorio debe desprenderse de buscar como dé lugar la verdad real, al punto tal que la verdad procesal podría ser muy distinta de lo que en los hechos pasó, con tal de mantener lo que ellos llaman paz social. En otras palabras, lo que se defiende es que la diosa de la justicia ya no solo mantenga la venda de los ojos para ser imparcial con respecto a quien se tenga enfrente, sino que incluso mantenga la venda en contra de la propia realidad de ser necesario. Podríamos estar hablando horas sobre el forjamiento, características y detalles del garantismo criminal en el sistema jurídico y de cómo hoy existe una profunda exacerbación de principios y el respeto prácticamente divino para con la Constitución y tratados internacionales. Pero lo que yo quiero expresarles aquí es que este asunto es como maquillar a una persona siendo el maquillaje las garantías. Pasa que por mucha obsesión que tengan Ferrajoli y compañía con el tema no por nada es lo que les da de comer a estos juristas, que son lo que a mí me gusta llamarles académicos burbuja, porque no se dan cuenta de lo que realmente pasa en la sociedad. Ningún Estado sobrevive aplicando todo el maquillaje que tenga a su alcance en el rostro del país, porque si lo hace, lo que termina teniendo frente al espejo es nada menos que un payaso. Dicho de otro modo, si bien es importante que un Estado respete los derechos de los ciudadanos, y esto quienes pregonan de ideas liberales debieran de reconocer con ímpetu, lo que le está ocurriendo a Occidente, en especial en el primer mundo, es que se le está pasando el tejo con esto. Y con tal de respetar a como dé lugar ciertos principios que hoy se consideran de la más alta elevación y sin reconocimiento de excepciones, se están institucionalizando absurdos lógicos que favorecen especialmente al crimen y bandas organizadas de la peor estirpe. No por nada, uno de los países latinoamericanos que más se ha visto afectado en los últimos años por el crimen organizado es Chile. Y ha sido Chile uno de los primeros de la región en someter a un enorme baño garantista a sus instituciones. Conozca un amplio barrido de estos temas en nuestro programa Teoría Penal de los Delitos Violentos, una mirada introductoria universal desde la psicología, el derecho penal y la criminología, en donde aprenderá aspectos importantes de la teoría del delito y también de la pena, además de sumergirse en los actuales debates de política criminal de los delitos violentos en el mundo. Adquiéralo en el link ubicado en la descripción de este video. Te invitamos a que te unas como miembro de nuestro canal de YouTube y así obtener las siguientes ventajas exclusivas. 1. Acceso a todas las clases del curso Astronomía en J.R.R. Tolkien. 2. Acceso a PFW Premium en nuestra página web, en donde encontrarán clases magistrales, análisis de libros y todos los apéndices de nuestros cursos virtuales. Se trata de nuestra biblioteca digital secreta, un espacio creado para nuestros usuarios de cursos virtuales en Udemy, que ahora se extiende como beneficio a los miembros del canal. También obtendrás acceso anticipado a las columnas de opinión, capítulos de Books and Films y de Reivindicando la Historia. Los esperamos. PFW nos une la ciencia, nos apasiona el conocimiento. Roma, el imperio más importante de la historia, cuna de la justicia moderna y fuente de los más notables relatos humanos. Descubre su historia a partir de la óptica del delito y sus sanciones en Imperio Romano,
Crimen y Castigo, un curso de PFW que ya puedes adquirir desde cualquier parte del mundo. Desde la muerte de Remo pasando por el auge de la ley de las 12 tablas, el análisis de los delitos cotidianos en las peligrosas calles de la ciudad eterna, las conjuras en las altas cúpulas del poder, hasta llegar a su ocaso en Occidente. Descúbrelo en los enlaces ubicados en la descripción de este video. El problema es que este buenismo jurídico comete dos errores capitales. El primero es subestimar la inteligencia del crimen organizado, que ya no solamente cuenta con buena asesoría jurídica, sino que saben proyectar además muy bien las ventajas del garantismo para salir airiosos del sistema y seguir operando con normalidad. Y en segundo lugar, Chile destruyó sus sistemas de inteligencia después de finalizado el gobierno de Pinochet. En Chile, en términos prácticos, solo se cuenta hoy con inteligencia militar, cosa que todo país importante sabe que es crucial, pero a la vez insuficiente. Los países fuertes que protegen a su población entienden que la investigación en contra de bandas y criminales de grueso calibre, incluyendo no solamente a narcotraficantes sino que también a terroristas, no tiene éxito bajo un sistema atiborrado de garantismo como de lugar. De ahí que Gunther Jacobs hablase en su momento en Alemania del llamado derecho penal del enemigo, o Jesús María Silva Sánchez del derecho penal de velocidades en España. Veamos casos prácticos y afirmaciones de la academia que son impactantes, que afiebrados por la ola garantista ponen en riesgo a la seguridad de la población. En lo tocante al derecho procesal, Occidente ha ido construyendo sendas teorías que con los siglos han llegado a poseer un nivel dogmático casi sacrosanto en algunos países, tales como el famoso Fruit of the Poisonous Tree Doctrine, la teoría del árbol envenenado en español, teoría que se va a popularizar con la sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Silverthorne vs. United States, caso en donde los jueces determinaron que no solamente las pruebas obtenidas de manera ilícita debían de ser excluidas de la verdad procesal, sino que también aquellas pruebas derivadas de la evidencia envenenada. Similar lógica se ha aplicado por muchos defensores en países de la región, incluyendo Chile, cuando buscan boicotear la prisión preventiva del imputado, de tal manera que, de ser posible, solicitan que se declare la ilegalidad de la detención, y cuando se concede esa ilegalidad de la detención, debido a que aquí se sigue la lógica expresamente esgrimida, por ejemplo por Gonzalo Hoyle en Chile, que es profesor en la UAN de Derecho Penal, la declaración de ilegalidad de la detención en la audiencia de control, dicen muchos académicos, permitiría sostener la inutilizabilidad de las pruebas ilícitas obtenidas durante la detención. ¿Y qué pasa con eso? Pasa que así se evita que sirvan de sustento para solicitar medidas cautelares, en especial la prisión preventiva. Es más, cuando este libro del profesor Hoyle explicitaba esta dinámica en el 2021, ya existían múltiples trabajos recopilatorios que daban cuenta de la prácticamente inexistente aplicabilidad de la prisión preventiva una vez que se haya declarado ilegal la detención. En todo lo que va de reforma procesal penal, en caso de declararse ilegal la detención, a pesar de que el Código Procesal Penal no contenga ninguna provisión al respecto, se niega, casi ipso facto, la prisión preventiva. Ni de cerca la mayor parte de estos casos llegan a la prensa, pero algunos han generado tal interés mediático porque el nivel de puritanismo garantista aplicado ha sido realmente absurdo. Es el caso de los detenidos de San Antonio en 2018, a quienes habiéndoseles descubierto un maletero lleno de armas y municiones, el juez de garantía los deja libres declarando la ilegalidad de la detención por haber un exceso en el actuar policial, ya que argumentaba el juez que la policía no había tenido ningún indicio para el control de identidad, vulnerándose los derechos fundamentales de los imputados. Este es un claro caso donde la verdad procesal es distinta de la verdad real. La justicia prefiere hacer oídos sordos ante un claro caso de tráfico de armas en pos de la protección garantista de los delincuentes. ¿Es eso auténtica paz social? Cabría preguntarles al señor Ferrayoli y compañía y a toda su red de compadrazgos que seguro existe en la Academia Judicial que forma jueces en Chile. El mismo juez de garantía de San Antonio enorgulleció también a la Defensoría Penal Pública ese mismo año al favorecer a un imputado por homicidio frustrado, privilegiando una norma de tipo internacional por sobre texto expreso del Código Procesal chileno. Una tendencia que se ha convertido ya en una mala costumbre a estas alturas de los abogados de la Defensoría. Pasaba que la Fiscalía apeló a una resolución del juzgado en ese mismo momento,
pero la defensa se opuso afirmando que no procedía la apelación directa en la misma audiencia, sino que tenía que ser por escrito, ya que la detención se había declarado ilegal y por lo tanto el imputado no estaba realmente detenido para los efectos del proceso, para los efectos de la verdad procesal. Por último, si usted quiere deleitarse con una cascada de garantismo del más recalcitrante, sugiero leer, con advertencia de que se vaya a encontrar con un texto payasesco, el Manual de Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Defensoría, en donde se va a topar, entre otras maravillas, con la tremenda preocupación por traducir a lenguas indígenas la legislación penal chilena, argumentando la supuesta especial vulnerabilidad de dichos grupos, como si los indígenas chilenos no supieran español, saben más español que sus propias lenguas, dejémonos de tonterías y de malgasto de recursos públicos. El mismo texto además señala tomar en consideración características sociales y culturales para dictar decisiones jurídicas, tales como la prisión preventiva, evitándola especialmente cuando se trate de indígenas, extranjeros y personas con discapacidad, lo que manifiesta la fría indiferencia de la Defensoría para con las víctimas del terrorismo en el sur de Chile y además una broma de muy mal gusto para todo un país que está sumido hoy en la criminalidad extranjera organizada más desquiciada. De paso, se nota que nunca leyeron un libro de piratas, los que demuestran que aún personas con patas de palo pueden llegar a ser muy peligrosas.